Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a hablar de algo que creo nos toca a muchos, algo que a veces callamos, que guardamos, y que, como hoy vamos a descubrir, puede tener consecuencias bastante importantes. Hoy vamos a desgranar una confesión que nos llega desde el mundo del espectáculo, pero que resuena con nuestras propias vidas. Estamos hablando de Demet Özdemir, esa actriz a la que muchos conocemos y admiramos, y su impactante declaración: no decir lo que sentía me enfermaba. Vaya frase, ¿verdad? Ya de entrada nos deja pensando, nos invita a la reflexión, nos genera esa chispa de curiosidad por saber qué hay detrás de esas palabras. ¿Qué significa exactamente enfermarse por no expresar lo que uno siente? ¿Cómo llega una persona a ese punto? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de esta experiencia para nuestras propias vidas? Prepárense porque vamos a sumergirnos en este tema de una forma muy personal y, espero, muy útil. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Darle al botón de suscribirse es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudan un montón y nosotros seguimos creando contenido para ustedes. Vamos allá. Demet Özdemir, una figura que irradia talento y carisma, ha abierto una puerta a su mundo interior con esa afirmación tan poderosa. Cuando alguien como ella, que está constantemente bajo el foco, expuesta a las miradas de miles, confiesa que la represión emocional la estaba afectando a nivel de salud, es algo que merece nuestra atención. Porque a menudo asociamos la enfermedad con factores externos, con virus, con genética, con el estrés físico de la vida. Pero olvidamos, o quizás preferimos no pensar, en el impacto que tiene nuestro mundo interior, nuestras emociones no expresadas, en nuestro bienestar general. No decir lo que sentía me enfermaba. Pensemos en esto. ¿Qué tipo de sensaciones son las que normalmente guardamos? Pueden ser decepciones, frustraciones, miedos, anhelos no cumplidos, incluso alegrías que no compartimos por timidez o por no querer abrumar a los demás. Imaginemos a Demet en medio de proyectos, de giras, de expectativas, de la presión de una industria tan exigente. Es fácil creer que alguien en su posición lo tiene todo resuelto, que vive en una especie de burbuja de éxito. Pero la realidad es mucho más compleja. Detrás de cada sonrisa pública, detrás de cada papel interpretado a la perfección, hay una persona con sus propias luchas internas. Y es en esas luchas donde reside la clave de su confesión. Si ella, que aparentemente tiene tantas herramientas y oportunidades, sentía que el silencio la enfermaba, ¿qué nos puede estar pasando a nosotros, que vivimos vidas quizás más cotidianas, pero no menos intensas en cuanto a nuestras emociones? La idea de que las emociones no expresadas se manifiestan físicamente es algo que la psicología ha estudiado a fondo. Se habla de la somatización, que es básicamente cuando un problema emocional o psicológico se manifiesta en síntomas físicos. Y esto puede ser de lo más variado: dolores de cabeza persistentes, problemas digestivos, fatiga crónica, tensión muscular, incluso un sistema inmunológico debilitado que nos hace más propensos a enfermarnos. Es como si nuestro cuerpo estuviera gritando lo que nuestra boca no se atreve a decir. Es el cuerpo el que lleva la carga, el que paga el pato de esa represión. Pensemos en ejemplos cotidianos. ¿Cuántas veces hemos estado en una situación incómoda, hemos sentido una injusticia, una decepción, y en lugar de decir algo, hemos tragado saliva, hemos sonreído y hemos pensado mejor no complicar las cosas? Y luego al día siguiente nos levantamos con un dolor de garganta inexplicable o una migraña que nos deja fuera de combate. ¿Casualidad? Quizás no. Quizás nuestro cuerpo nos estaba avisando, intentando liberarse de esa energía acumulada, de esa emoción reprimida. O pensemos en la frustración que sentimos cuando no conseguimos algo que deseamos, y en lugar de permitirnos sentir esa decepción y buscar maneras saludables de lidiar con ella, la guardamos, la negamos, la convertimos en resentimiento. Ese resentimiento, ese peso, puede acabar manifestándose en problemas de salud a largo plazo. Demet Özdemir, al decir me enfermaba, está reconociendo que llegó a un punto crítico. No es solo una incomodidad pasajera, sino que afectó su bienestar, su salud. Esto nos hace pensar en la importancia de la autoexpresión. Y no me refiero solo a gritarle al mundo lo que sentimos, sino a encontrar formas constructivas y saludables de canalizar nuestras emociones. Para algunos puede ser hablar con un amigo de confianza, con un familiar.
Para otros puede ser a través de la escritura, de un diario. Para Demet quizás en algún momento fue algo personal, una reflexión íntima que la llevó a esta conclusión. Y ahora al compartirlo, nos abre los ojos. La cultura en la que a veces nos desenvolvemos tampoco ayuda. En muchos entornos se nos enseña a ser fuertes, a no mostrar debilidad, a tenerlo todo controlado. Expresar vulnerabilidad puede ser interpretado como una falla, y eso es un error garrafal. La vulnerabilidad no es debilidad, es valentía. Es la valentía de mostrarse tal cual uno es, con sus luces y sus sombras, y de permitir que otros nos vean. Y esa valentía es fundamental para nuestra salud emocional y física. Quizás Demet en algún momento se sintió obligada a mantener una imagen, a no mostrarse vulnerable en su vida personal o profesional. La presión mediática, la necesidad de proyectar una imagen de éxito constante, puede llevar a una persona a construir muros. Y esos muros al principio pueden parecer protectores, pero a la larga se convierten en prisiones. Y en esas prisiones emocionales es donde las enfermedades, tanto físicas como mentales, encuentran un terreno fértil para crecer. Pero entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo evitamos llegar a ese punto de enfermarse por no decir lo que se siente? La clave está en la conciencia emocional. Darnos cuenta de lo que estamos sintiendo en cada momento. No juzgar esas emociones, simplemente observarlas. Si sientes tristeza, permítete sentir tristeza. Si sientes rabia, intenta entender de dónde viene esa rabia. Y una vez que somos conscientes, el siguiente paso es la expresión. Esto no significa que debamos desahogarnos de forma impulsiva y destructiva. Se trata de encontrar canales saludables. Hablar, como mencionamos, es fundamental. Pero también puede ser el arte, la música, el deporte, la meditación, la terapia. La terapia es una herramienta increíblemente poderosa. Un terapeuta no solo te escucha, sino que te ayuda a entender tus patrones de comportamiento, tus miedos, tus creencias limitantes, y te da herramientas para expresar tus emociones de forma sana. No es un signo de debilidad ir a terapia, es un signo de inteligencia emocional y de autocuidado. Pensemos en Demet de nuevo. Su confesión es un acto de valentía y de generosidad. Al compartir su experiencia, está validando lo que muchos sentimos en silencio. Nos dice, no estás solo en esto. A mí me pasó y es real. El silencio tiene un precio. Y ese precio, como ella misma ha experimentado, puede ser muy alto. Es un llamado de atención, tanto para ella como para nosotros, para prestar más atención a nuestras señales internas. Además, la falta de expresión emocional puede afectar nuestras relaciones interpersonales. Si no somos capaces de comunicar nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, o incluso nuestros sentimientos positivos, las relaciones se vuelven superficiales. La intimidad se construye sobre la base de la comunicación abierta y honesta. Cuando nos guardamos todo, creamos una barrera invisible que nos separa de los demás, incluso de aquellos a quienes queremos. Esto puede generar malentendidos, resentimientos y, en última instancia, distanciamiento. Ahora, no se trata de volverse un libro abierto de la noche a la mañana si no es su naturaleza. Es un proceso gradual. Empezar con pequeñas cosas. Expresar una opinión constructiva en una reunión, decir gracias de forma sincera, o incluso decir, no me siento cómodo con esto. Son pequeños pasos que van construyendo esa musculatura emocional para poder abordar temas más complejos. La frase de Demet Özdemir nos invita a reflexionar sobre la importancia de la autenticidad. Vivir de acuerdo a nuestros propios valores y sentimientos, en lugar de intentar encajar en un molde preestablecido o en las expectativas de los demás. Y eso, amigos, es un camino que vale la pena transitar, aunque a veces nos dé miedo. Imaginen un mundo donde todos pudiéramos expresar nuestras emociones de forma abierta y respetuosa. Sería un mundo más empático, más comprensivo y sí, también más sano. Porque cuando las emociones fluyen, cuando se liberan, no se enquistan. No se convierten en veneno que nos va corroyendo por dentro. Así que la próxima vez que sientan esa opresión en el pecho, esa tensión en los hombros, ese nudo en el estómago, deténganse un momento. Pregúntense, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué me está intentando decir mi cuerpo? Y luego busquen una forma saludable de expresarlo. No tienen que hacerlo solos.
Hay gente dispuesta a escuchar, herramientas para ayudarles, y la fuerza interior para lograrlo. Para Demet Özdemir, esta confesión es seguramente un paso liberador. Es un reconocimiento de su propia humanidad y una invitación para que todos nosotros abracemos la nuestra. Es un recordatorio de que somos seres emocionales, y que nuestras emociones, cuando se expresan adecuadamente, nos hacen más fuertes, más conectados y, en última instancia, más sanos. Hemos hablado de cómo la represión emocional puede manifestarse físicamente, de la importancia de la autoexpresión y la conciencia emocional, de cómo la cultura puede influir en nuestra forma de expresar lo que sentimos, y de la valentía que implica la vulnerabilidad. Hemos visto que la terapia y otras herramientas pueden ser grandes aliadas en este camino. Y hemos reflexionado sobre cómo la autenticidad y la expresión abierta de nuestras emociones son fundamentales para nuestro bienestar y para nuestras relaciones. Así que, ¿qué les ha parecido esta reflexión? ¿Se han sentido identificados con la confesión de Demet Özdemir? Me encantaría saber sus experiencias, sus pensamientos, sus estrategias para gestionar sus emociones. Déjenme sus comentarios aquí abajo, que leo todos y cada uno de ellos. Y si este vídeo les ha parecido útil, inspirador, o simplemente les ha hecho pensar, no duden en darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a llegar a más personas. Compartan este vídeo con aquellos amigos o familiares que creen que podrían beneficiarse de estas palabras. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es gratis y se aseguran de no perderse nada. Muchas gracias por acompañarme en este viaje de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hablen desde el corazón. Hasta pronto.